En primer lugar, vamos a hacer que la clase pública Swing extienda y por tanto herede todos los métodos de la clase JFrame que está dentro de Java, Swing y todas las librerías. Por eso vamos a extender esto public class Swing extends JFrame, ya que en este ejemplo queremos hacer un frame, queremos hacer un marco en el que se englobarán todos los componentes de nuestra ventana de Swing. Ahora dentro de la clase pública, y todavía sin haber empezado el método principal, voy a preparar una ventana. Voy a crear una variable privada de tipo JLabel llamada etiqueta 1. Y ahora voy a crear un constructor, por lo que hago public swing sin parámetros y tiene el siguiente código. Primero voy a hacer setLayout con null y a continuación voy a hacer lo siguiente. Etiqueta 1 es igual a una nueva instancia de un JLabel que dirá hola swing. Lo que haremos ahora es definir la posición de este label, etiqueta 1.setBounds, y vamos a poner, por ejemplo, 10,20,200,30. Por último, añadimos etiqueta 1 a la ventana. Lo que tenemos hasta ahora es que hemos creado un constructor que nos permite crear un layout nuevo y vacío y añadirle una etiqueta en la que mostraremos hola swing, que está situada en esta posición y que la añadiremos a la ventana. No tenemos todavía errores en el código, aunque sí que es cierto que si lo ejecutamos, en la salida tenemos una generación correcta, pero realmente no pasa nada en la pantalla. Porque cuando arrancamos un programa, lo primero que va a hacer el programa es ir a ejecutar el método main. Y tenemos aquí una variable y tenemos aquí un método, pero sin embargo, el método principal, el método main, todavía no tiene código. Todavía el método main no sabe que tiene que ejecutar este constructor que tenemos aquí. A continuación lo ejecutaremos. Para empezar a usar la librería Swing, vamos a crear un nuevo proyecto de tipo aplicación Java que llamaremos Swing. Terminamos, editamos la aplicación y lo que necesitamos hacer, en primer lugar, es importar todo aquello que esté en la librería de Swing. Justo después del paquete, vamos a importar de la librería de ventanas de Java, JavaX, no ya Java, vamos a importar la librería Swing y a partir de ahí vamos a importarlo todo dentro de la librería Swing. Importaremos javax.swing.*. Tenemos de momento que el programa dice que no hemos usado todavía el import, y efectivamente es así, pero hemos preparado a nuestra aplicación para que pueda usar todo aquello que es necesario usar dentro de la librería Swing. Ahora, dentro del método principal, crearemos el siguiente código. Vamos a hacer una nueva instancia de tipo Swing con el nombre ventana1, que será igual a una nueva instancia de Swing sin parámetros. Ahora que hemos creado esta instancia, vamos a darle un par de propiedades. Las dos propiedades más básicas de una ventana son el setBounds, proporciones de la ventana, y setVisible. Por eso vamos a escoger setBounds, que nos ayuda a especificar la X, la Y, la anchura y la altura de esta ventana. Vamos a decirle que quiero que empiece en X igual a 10, Y igual a 10 y que tenga una altura de 400 y una anchura de 300. Colocamos ahora otra propiedad, ventana1.setVisible, que nos permite indicar si la ventana es visible o no. Por defecto pone true, es verdadero, que la ventana es visible por defecto, así que de momento lo voy a dejar así. Si ahora ejecuto este código, podré comprobar cómo lo que tengo en la pantalla es una nueva ventana
que tiene las siguientes características. Por una parte, contiene una etiqueta que está situada en 10 píxeles en X, 20 píxeles en Y y tiene una anchura de 200 por 30. Este código que hemos escrito al principio, el código de etiqueta 1, se refiere a este código, a ese texto que tenemos arriba a la izquierda de la ventana. Sin embargo, el código que hemos escrito más bajo se refiere a las proporciones de la propia ventana que alberga la aplicación. Y comprobamos cómo tenemos una ventana de 400 de ancho por 300 de alto. Voy a variar un poco los parámetros, para eso voy a parar el programa y voy a decirle ahora que, por ejemplo, quiero que el texto esté en 20 píxeles en X, 10 píxeles en Y y quiero que la ventana sea de 300 por 400, es decir, que sea una ventana más vertical que horizontal. Ejecuto de nuevo el programa y compruebo que, por una parte, ahora la ventana efectivamente es más vertical que horizontal. Ahora el texto está a 20 píxeles en X y 10 píxeles en Y. Comprobamos cómo etiqueta 1 se refiere al texto que hemos dibujado en la ventana, mientras que ventana 1 se refiere a las propiedades de la propia ventana del programa. Cerramos y si al cerrar no para el programa, lo que haremos es detenerlo manualmente. Una propiedad que podemos añadir a la ventana es la escalabilidad. Si ejecutamos play, tenemos una ventana que al principio es de 300 por 400 porque es lo que hemos elegido, pero en cualquier momento podemos hacer clic en cualquiera de las esquinas y redimensionar la aplicación. Hay algunas aplicaciones en las que sí que interesa que puedan ser redimensionadas, pero hay otras en cambio en las que no. Por eso lo que haremos, al cerrar el programa y detener el proceso, es crear una nueva propiedad, ventana 1.setResizable. Con setResizable, que por defecto viene en true, aseguramos que la ventana podrá ser redimensionada en cualquier caso. Pero si ponemos false, prohibiremos que la ventana pueda ser redimensionada. Si lo comprobamos, ejecutamos el código, sale nuestra ventana, pero si intentamos redimensionarla, comprobaremos como ya nos salen las flechas características cuando acercamos el ratón por los bordes de la aplicación. Por tanto, mediante esta propiedad de setResizable, hemos impedido que se pueda escalar la ventana de nuestro programa en Java. Por último, dentro de esta parte, vamos a añadir más etiquetas creando nuevas instancias de JLabels. Simplemente tendremos que hacer lo siguiente. Voy a crear una pantalla en la que aparezca el nombre de mi programa, aparezca el número de la versión y aparezca el creador. En lugar de Hola Swing, voy a poner mi programa y voy a copiar estos tres elementos para crear una etiqueta 2. Tendré que cambiar los nombres y una etiqueta 3. En cualquier caso, lo que estoy haciendo es crear nuevas etiquetas a partir de nuevas copias de JLabel, introducir los setBounds e introducir las etiquetas dentro de etiqueta 2. El problema ahora mismo es que estoy usando etiqueta 2 y etiqueta 3, que son variables que no existen. Vamos a hacer nuevas variables, etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3. Y de esa manera preparamos el programa para que acepte estas nuevas variables. Si ahora pongo versión 1.0 y mi nombre, habré creado tres textos que aparecerán en la ventana de comienzo del programa. El problema ahora mismo es que al haber copiado y pegado las líneas directamente, la posición de los textos coincide totalmente. Si ejecuto el programa, comprobaré cómo los tres textos están superpuestos los unos con los otros. De esta manera, lo que tendré que hacer es mover en texto cada uno de los elementos y los puntos de anclaje para distribuir los textos alrededor de la ventana. Para hacer, por ejemplo, que el segundo texto esté en 100 y el tercer texto esté en 200 en Y. Si ahora ejecuto el programa, comprobaré, como ahora tengo el programa en 10, la versión en 100 y el nombre en 200. Puedo continuar
y en este caso voy a decir que esto empiece en 150, en 150 y en 100. Y de esa manera lo que voy a hacer es ir situando los textos, ir centrándolos en la pantalla y en 100 y 50. Y voy a decir que quiero que el primero esté en 100, el segundo que esté en 150 y el tercero en 200. Y así, modificando poco a poco los datos, voy centrando los textos dentro de la ventana de mi programa. Hasta que al final consigo tener una ventana que tiene los textos aproximadamente alineados.